haciendo honor a nuestra tradición de puntualidad y cumplimiento, iniciamos nuestra cátedra de hoy. Pero no veo a Enrique, se me ha perdido. ¿Está por aquí o no? Estoy por aquí, Carmiña, no sé si me ves. Bueno, bien, bien, ya te veo. Bien. Bueno, entonces, en primer lugar, bienvenidas a todos y a todas y a todos. Quiero darle las gracias a Enrique porque para nosotros es muy importante que él haya aceptado darnos esta charla, este intercambio, esta cátedra, porque pues muchas de nosotros somos sus lectoras y estamos al tanto de su evolución. Enrique Martínez Lozano es, bueno, mucha presentación no necesita, pero voy a decir algunas poquitas cosas. Es un psicoterapeuta, es teólogo y sociólogo, fue un tiempo sacerdote, ahora es laico, entonces podemos hablar de que es un teólogo laico. Tiene muchísimas publicaciones publicadas que se ubican en la perspectiva de una nueva forma de entender la fe, de un nuevo paradigma socio-religioso, de un nuevo paradigma espiritual, que es lo más importante. Algunas de sus obras, podríamos decir, son una que nosotras hemos trabajado y leído mucho, Recuperar a Jesús. Después tiene otra, ¿Qué Dios y qué salvación? En donde plantea una serie de cosas muy importantes en este nuevo paradigma post-confesional o post-teísta. Sabiduría para despertar, hace ya algunos años una relectura del Evangelio de Marcos. Bueno, muchos, en las SEA ediciones tiene libros más pequeños publicados. Por supuesto tiene una obra muy importante, Psicología Transpersonal, que es en la perspectiva que vamos a escuchar esta mañana. Y tengo aquí a la mano su último libro, Profundidad Humana, Fraternidad Universal, la espiritualidad no dual. Entonces, por supuesto, es una invitación a todas a conocer y trabajar la obra de Enrique. Agradezco a Enrique su aceptación para hoy. Ya conocemos la dinámica. Enrique primero habla, expone alrededor de una hora, un poco menos, un poco más, a juicio de él, y después abrimos el espacio para un diálogo a partir de las inquietudes. Bien, Enrique, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Carmiña. Buenos días para ustedes, bienvenidas. No sé si hay algún bienvenido también por ahí, o son todas mujeres, porque esto... sí, ahí veo a alguien, bienvenido. Pero me encanta el nombre del centro, ¿no? Tejiendo sororidades. Está muy bien. Porque quería que él es cura. ¿Eh? Digo, Enrique, buen día. Mi esposo también es sacerdote, estamos casados y tenemos unos cuantos hijos, pero digo que hay un montón de coincidencias, así que estamos muy curiosos por escucharlos. Pues bienvenido. Mi nombre es Orlando. Hablando con Carmiña me propuso que centrarnos en el tema de Jesús de Nazaret, ¿no? Y en concreto dentro de las diferentes perspectivas desde las que podíamos abordar la figura de Jesús, prefirió optar por una presentación de su persona en los rasgos más sobresalientes. Y a eso me he ceñido. He preparado una presentación en PowerPoint porque me parecía que sería más pedagógico, más fácil de ir entendiendo. Así que voy a compartir pantalla y seguiremos esa exposición. Me parece genial que luego tengamos un tiempo de diálogo e incluso si quedara un poquito de tiempo, yo podría también compartir otra parte más breve que tiene que ver con la lectura más actual que hago yo de Jesús de Nazaret, leído desde una clave no religiosa, no creyente, por tanto, y desde la comprensión no dual. Pero esto digo si luego, según cómo anduviéramos de tiempo. Así que con el permiso de ustedes voy a compartir pantalla, si esto va bien.
¿Se ve bien? Se ve bien. Sí, me alegro. Bien, vamos a fijarnos, por tanto, en los rasgos de su personalidad. De más está decir, ahí sí me quito yo, eso es, que disponemos de muy poquitos documentos sobre Jesús de Nazaret, porque los pocos textos que tenemos de él, los evangelios, más que crónicas históricas, son, como saben ustedes, relatos catequéticos, son catequesis. Entonces tenemos muy poquita documentación y esto es un límite notable. Con todo, me ha parecido que lo mejor que podíamos hacer era aproximarnos a la figura de Jesús desde el relato, los relatos evangélicos, tal como han llegado hasta nosotros y con los que hoy podemos contar. Así que a la hora de hablar de los rasgos de la personalidad de Jesús, he intentado extraerlos justamente de los relatos de los evangelios, tal como han llegado a nosotros. Y me parece muy importante insistir en los rasgos de la persona de Jesús, porque si es cierto para Gandhi estas palabras que él dijera, mi vida es mi mensaje. En alguna ocasión, cuando algún periodista le preguntó a este héroe de la no violencia qué mensaje le quiere dejar al mundo, Gandhi contestó, mi vida es mi mensaje. Pues bien, esto en realidad ocurre en toda persona sabia y ocurre paradigmáticamente también en la persona de Jesús. De modo que viendo su persona, su actuar, su comportamiento, como iremos desglosando a lo largo de este encuentro, ahí comprenderemos que justamente su mensaje no es nada más que su vida. Y antes de entrar en los rasgos característicos de la persona de Jesús, querría por lo menos apuntar algunos pasos notables en lo que podemos llamar el estudio de la cristología. El primero es el que se produjo en torno al Concilio Vaticano II, a mediados poco más del siglo XX, de una cristología descendente a una cristología ascendente. ¿Qué es una cristología descendente? Es aquella cristología que se centraba en la afirmación Jesús es Dios, y parecía que ya dábamos por supuesto lo que era Dios, eso se le aplicaba a Jesús y así venía definido. Sin embargo, como sabemos en castellano, el predicado es el que tenemos que conocer bien para poder definir el sujeto, pero Dios no lo podemos conocer, dice el propio Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, decir Jesús es Dios se presta a elucubrar un montón de cosas como ha ocurrido históricamente y aplicarlas posteriormente a Jesús. El camino más adecuado, por lo menos más adecuado que este, es la cristología ascendente, donde se invierte la afirmación. No sabemos qué es Dios, lo que sabemos es que desde una perspectiva cristiana, Dios es Jesús, es decir, ese Dios inefable, del que no podemos pensar nada ni nombrar nada, ese Dios se hace manifiesto según el cristianismo en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, si alguien pregunta, ¿y cómo es Dios? Pues como es Jesús. ¿Cómo actúa Dios? Como actúa Jesús, etc. Pero recientemente la evolución de la cristología no se ha detenido aquí, sino que hay otro paso que me parece muy, muy notable y es al que me refería, si al final tenemos tiempo de compartir también este último punto. Es el paso que se está abriendo cada vez más a una cristología no religiosa y no dual. Hablar de una cristología no religiosa significa reconocer que hay una lectura de Jesús más allá de la religión o más allá de la fe o más allá de la creencia. Y esto nos lleva a considerar a Jesús también, en principio, como una figura universal y patrimonio, por tanto, de toda la humanidad, como ocurre con cualquier persona sabia, por otro lado, ¿no? Pero además, desde una comprensión no dual, es decir, desde, no sé cómo les suena a ustedes todo esto relativo a la no dualidad, para mí forma parte de mi clave de comprensión de la realidad actualmente, ¿no? Pero significa partir de la comprensión de que no existe... Esta es la voz. ¿Cómo se hace la voz más? Que no existe nada separado de nada. Esta comprensión no dual nos lleva también a afirmar, aplicado a Jesús, que lo que es Jesús lo somos todos y todas. Otra cosa es que quizá todavía no nos hemos enterado, no lo hemos hecho conscientes, pero que serlo lo somos. Por tanto,
haciendo un resumen de esta pequeñita introducción sobre el proceso histórico de lo que llamamos cristología, advertimos que se han dado, en concreto relativo a este último punto, dos saltos cualitativos. El primero es la gran afirmación cristiana: Dios es Jesús. Esta afirmación constituía para los judíos la herejía peor que ellos podían escuchar, porque hay que tener en cuenta el estricto y el rígido monoteísmo judío para que una afirmación de este tipo, hacer que Jesús fuera presentado como Dios, también les hiciera, en el lenguaje de ellos incluso, rasgarse las vestiduras. Era la herejía mayor de todas. No es extraño que los primeros seguidores de Jesús fueran rápidamente excomulgados de la sinagoga. Pero en la actualidad estamos asistiendo a otra afirmación que ahora es herejía para los cristianos. Y esta afirmación desde la comprensión no dual: lo que es Jesús lo somos todos. Porque desde el ámbito de una fe más, entre comillas, ortodoxa, enseguida plantean, pero ¿cómo puede ser que Jesús, que es el Hijo único de Dios, se pueda decir que somos todos? Pues sí, aquella afirmación de Jesús, Hijo único de Dios, como veremos si tenemos oportunidad de llegar a ello, es una afirmación que se hace dentro de un paradigma determinado, un paradigma religioso, teísta, dualista, etcétera, que marcaba una nítida separación entre lo que era Jesús y lo que somos todos los demás. Pero, sin embargo, a donde yo creo que nos vamos encaminando es a comprender que más allá de las diferencias entre las personas, la identidad es una y compartida. Todos, todas somos lo mismo en nuestra identidad profunda, aunque lógicamente la personalidad de cada cual siga siendo diferente. Por tanto, a mi modo de ver, esto que constituye una herejía para los cristianos, porque ellos lo leen como que estamos relativizando o en cierto modo incluso empobreciendo a Jesús, sin embargo constituye una excelente noticia porque es, a mí me parece, el reconocimiento de una comprensión mayor. Y entonces la vivencia con respecto a la figura de Jesús cambia sustancial y radicalmente. Pues bien, a partir de estos saltos y de esta pequeñita introducción en torno a lo que es el estudio de Jesús, lo que llamamos cristología, vamos a centrarnos, por aquello de que mi vida es mi mensaje, en los rasgos de su personalidad. Destaco 8 rasgos que me parecen característicos de esta personalidad de Jesús y en un orden que va como de lo más externo a lo más interior o profundo. Es como si yo creo que fue el modo como los contemporáneos de Jesús fueron conociéndolo, igual que conocemos a una persona. Empezamos conociendo sus rasgos más exteriores, entre comillas, menos importantes, y cuanto más conocemos a la persona, más vamos adentrándonos en rasgos profundos de su propia personalidad. Podemos entender, según una metáfora que a mí me gusta mucho, también me la pasó mi abuela, a la persona como una cebolla. Una cebolla tiene muchas capas y lo que vamos a hacer aquí, esto vale lógicamente para cualquier persona, centrándonos en la de Jesús, vamos a hacer una aproximación gradual. Es decir, vamos a empezar a acercarnos a él por la capa más externa y así en 8 pasos sucesivos hasta llegar al núcleo de su persona, al núcleo, si se puede llamar así metafóricamente, de su corazón. Y entonces descubriremos que justo ese rasgo que pertenece al núcleo, es el núcleo más vital, es el que explica todos los demás de dentro hacia afuera hasta llegar incluso al más exterior o aparentemente más superficial. Esto es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde, los 8 rasgos, así que vamos a empezar ya por el primero. El primer rasgo que cualquier contemporáneo de Jesús que hubiera convivido con él podía apreciar es que estaba ante un hombre extraño y coherente. Y ambas cosas juntas. Extraño por un lado, veremos que hasta el extremo para mucha gente, incluida su propia familia, pero al mismo tiempo un hombre coherente, un hombre íntegro. Esto parece una paradoja y lo es en cierto modo, ¿no? Pero así lo explica bien.
Sería, por tanto, dentro de este dibujo que tomamos como referencia, nuestra primera capa. En una ocasión, como conocen ustedes, justo es una situación que los evangelistas colocan en el centro de la existencia histórica de Jesús, les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta, yo creo, que interpela a cualquier creyente en cualquier momento, en todo momento. Cuando Jesús hace esa pregunta, sus discípulos contestan como contestan los amigos, entonces le contestan cosas positivas. Hombre, pues la gente dice que eres un profeta, que eres nuevo Isaías, que eres otra vez de Juan Bautista, que eres el enviado de Dios. Pedro dice hasta el Hijo de Dios. Pero no le dicen muchas cosas que la gente decía de él y que no eran tan lindas. De Jesús se dijo que estaba trastornado. Recuerdan al principio mismo del Evangelio de Marcos, dice que su familia fue a llevárselo a casa porque pensaban que estaba, en castellano en España se dice, fuera de sus cabales, es decir, loco, trastornado. De Jesús se dijo también que era comilón y borracho, que a nosotros nos parecen hoy cosas menores, pero que en aquella cultura y sobre todo aplicadas a un hombre religioso eran cosas muy, muy graves. Como decirle que estaba endemoniado. Alguien que presumía de vivir desde el Espíritu de Dios, decirle que estaba funcionando desde el espíritu del demonio, que era blasfemo o que era impostor, como se recoge en el cuarto Evangelio también. O sea que la gente decía cosas realmente graves de él. Y en paralelo también los evangelios recogen una afirmación repetida según la cual la gente decía de Jesús: todo lo ha hecho bien. Ya tenemos aquí el contraste o la paradoja entre el hombre extraño, visto como raro, incluso loco, o el hombre del que se puede afirmar que todo lo ha hecho bien. Lo que sí sabemos o podemos deducir con facilidad es que Jesús rompe dos tabúes intocables. Y esta ruptura de dos tabúes intocables en aquella sociedad es lo que lo convirtió en un hombre extraño. El primero es el tabú del parentesco. En aquella cultura el parentesco era totalmente sagrado, de modo que la persona individual tenía valor en tanto en cuanto pertenecía a una familia. Y por eso la familia controlaba mucho a todos sus miembros, porque no podían permitir que un miembro de la familia pusiera en cuestión el honor, otro de los valores grandes de la cuenca del Mediterráneo en el siglo I, el honor de toda la familia. Sin embargo, Jesús en un momento determinado, justamente cuando le hablan de su familia, él dice: pero ¿quién es mi madre, mis hermanos? ¿Quiénes son? Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, Jesús rompe el tabú intocable de aquella cultura al proclamar un parentesco o una familiaridad por encima de la que dan los lazos de sangre. Un parentesco, si quieren llamarlo así, espiritual. Y el otro tabú que rompe es el del estatus social. Una persona moría generalmente en el nivel económico-social en el que había nacido. Y aunque suene un poco, no sé, fuera de lugar, porque las comparaciones no son posibles, si tuviéramos que aplicar desde nuestras categorías actuales a el estatus de Jesús en el que él nació y vivió, diríamos que Jesús habría pertenecido a una clase media, más o menos, como pertenecían los tectón, es decir, los que trabajaban por su cuenta, en cualquiera de las actividades manuales, carpinteros, gente que trabajaba de este tipo, como se nos dice que trabajaba el Padre de Jesús, que es donde habían ido a desembocar, por cierto, muchos agricultores que no habían podido hacer frente a la al gravamen de impuestos implementado no solo por Herodes, sino también por Roma. ¿Qué hace Jesús? Rompe de nuevo ese tabú y se coloca en el plano más bajo de la escala o de la jerarquía, si queréis, de la pirámide económica y social. Es decir, se convierte en un vagabundo, en alguien que vive de lo que le dan y está, como digo, en ese estatus de los mendigos. Seguramente Jesús conocía aquello de que el lugar más universal es el lugar más bajo.
cuando uno está en lo más bajo de la pirámide, puede sentirse hermano sin problema de todos, ¿no? Esto es lo que hace Jesús, y también creo que esto fue lo que le dio ese carácter de hombre extraño para sus contemporáneos. En cualquier caso, en Jesús encontramos de entrada a un hombre marginal, es decir, que vive en los márgenes y en cierto modo autoestigmatizado, que es el mismo el que por su comportamiento se sitúa en el margen y es como se estigmatiza a sí mismo, por lo menos ante la cultura bien pensante, ante la gente bien de su entorno. Saben que hay un estudio extensísimo de un gran exégeta norteamericano que se titula justamente Jesús, un judío marginal, ¿no? El título me parece que es de lo más adecuado. Pero, como decía, al mismo tiempo aparece siempre como un hombre coherente, un hombre íntegro, un hombre en el que no hay distancia entre lo que dice y lo que hace. Esto es tan admirable que chocaba a la gente y hasta sus enemigos en una ocasión le dicen: sabemos que eres un hombre íntegro, que no haces acepción de personas. ¿Quién es este Jesús? Por un lado tan extraño, tan marginal, y por otro tan íntegro y tan coherente. Ese sería nuestro primer rasgo a la hora de acercarnos a él. Hay un segundo rasgo, que es el Jesús como pobre y al lado de los pobres. Voy a ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo de verlo todo despacito. Dentro de nuestro gráfico estamos en el segundo nivel de la personalidad de Jesús y, como sabemos, la pobreza constituye una inclusión que va del nacimiento de Jesús hasta su muerte. Una inclusión quiere decir una figura literaria, que utilizaba mucho en aquella época también, que consistía en lo siguiente. Cuando se afirmaba algo de una persona biografiada al principio y al final de su biografía, se nos estaba diciendo que ese rasgo coloreaba el recorrido completo de la biografía en cuestión. Pues bien, de Jesús se dice que nace pobre, en un portal con todo lo que tiene eso de legendario, y que nace totalmente pobre, desnudo, en una cruz también ajena, sin nada suyo. Esto es una inclusión. Si la pobreza se subraya en el Evangelio desde el mismo nacimiento hasta la muerte, quiere decir que fue algo que acompañó su historia, una pobreza elegida. Y así podemos entender el discurso programático en aquella famosa jornada en la sinagoga de Cafarnaún. El Espíritu me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Los pobres son los predilectos. O lo que constituye el mensaje nuclear de Jesús, que conocemos con el nombre de las bienaventuranzas, que empieza con esta expresión y que luego las demás no son nada más que una consecuencia de la misma. Felices los pobres. O en Lucas, lo contrario, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino, lo que supone una denuncia también notable y frecuente de la riqueza que se contrapone a Dios. El Dios Padre o el Dios Mamona, el Dios de la riqueza, ¿no? Un tercer rasgo es el que presenta a Jesús como un hombre libre. Y vamos dando pasitos para acercarnos al núcleo de su persona. Extraño y coherente, pobre, libre. Es libre ante su familia. Recordaba antes que desde muy temprano de su actividad pública fueron a llevárselo a casa porque creían que estaba como loco, que estaba loco, ¿no? Estaba trastornado. Y sin embargo él no solo toma distancia de la familia. Hay estudiosos que dicen que las relaciones de Jesús con su familia fueron muy problemáticas, por lo menos hasta el momento de su muerte. No solo te digo, toma distancia, sino que habla de una familia nueva, una familia que trasciende el parentesco de sangre y carne. Es libre ante sus amigos. Incluso recuerden solo una escena, aquella en que cuando les anuncia, aunque eso sea una construcción también del evangelista, les anuncia su próximo final y Pedro le dice que Dios no lo permita. Y Jesús lo toma aparte y le dice, aléjate de mí, porque tú estás siendo un tentador para mí, estás siendo como Satanás, ¿no? No conoces lo que Dios quiere. Entonces él se siente libre ante sus amigos, libre ante los especialistas de la ley, y hacía falta también mucho coraje, mucho valor
para enfrentarse así a ellos. Igual que ante el poder religioso, el poder del Sanedrín, saduceos, etc., el poder político, recuerden, ¿no?, cuando le dice a Pilato, no tendría sobre mí ningún poder si no te hubiera sido dado. Es una libertad contagiosa y una libertad que se manifiesta por doquier. Pero sobre todo es libre, ya no solo ante personas o grupos o instituciones, sino ante lo que constituyen, a mi modo de ver, las tres pulsiones más graves del ser humano: el tener, el poder y el aparentar o la imagen. Recuerdan que el evangelista habla de estas tres tentaciones al inicio del relato evangélico, colocándolas como si hubieran ocurrido al principio de la vida de Jesús. En realidad, recorrieron toda su existencia y lo acompañaron a lo largo de ella. Es una forma de narrar del evangelista, pero se refiere a esto. Fueron, como nos pasa a todos los humanos, pulsiones que estuvieron acechando a Jesús todo su recorrido vital. El tener, el poder, están bien descritas en el Evangelio, ¿no? Hasta incluso cuando está muriendo en la cruz le dicen, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. ¿No? Si recurre al poder o recurre a la imagen incluso. Y Jesús vence esa triplez libre. Sabemos bien que solo una persona que es interiormente libre, es decir, que no está atrapada por apegos, es una persona disponible, y solo una persona disponible es capaz de amar. Quiero decir con esto que si luego, como veremos, un rasgo nuclear de la persona de Jesús es su fraternidad, su capacidad de amar, esto viene también justamente de la libertad con que vivía. Damos un pasito más y encontramos en Jesús un rasgo que a mí, desde que empecé a conocerlo con mis 19 años, me sorprendía mucho, y era Jesús como crítico de la religión. Porque yo recuerdo que en aquellos fue mi primer año de estudio, de teología y de, por tanto, aproximación a la persona de Jesús, que desconocía mucho. Una cuestión que, digo, me interrogaba con frecuencia al acercarme a la figura de Jesús, al Evangelio, era esta: cómo cuando viene, por usar el término clásico de la religión, el enviado de Dios al mundo, justo sus mayores enemigos los encuentra en aquellos aparentemente líderes de la religión, es decir, representantes de Dios. ¿Cómo se explica ese conflicto? ¿Cómo se explica esa contradicción? Y por otro lado también, ¿cómo se explica que las mayores críticas de Jesús van dirigidas justamente a las personas religiosas, a la sinagoga, a la ley religiosa? ¿Cómo se explica eso? En definitiva, creo que cualquier lector del Evangelio se puede dar cuenta de que nos encontramos ante un conflicto significativo, el que vivió Jesús con la religión. No olvidemos que la religión es la que termina ejecutando a Jesús. Es decir, a Jesús no lo ejecutan, entre comillas, los malos. A Jesús lo ejecutan los buenos, en aquella alianza cruel entre el poder religioso y el poder romano, pero en definitiva todos se confabulan, pero nace de la autoridad religiosa, que deciden terminar con Jesús. Y esto había empezado desde muy temprano. La explicación se encuentra, a mi modo de ver, en el reconocimiento de que la religión con frecuencia no es buena. No sé si tienen presente el relato del Evangelio de Marcos, en su capítulo 3, al inicio. Lo resumo muy brevemente. Ahí se narra que en una ocasión Jesús va a la sinagoga, como solía hacer los sábados, y de pronto ve ahí un hombre enfermo. Y ya desde el inicio dice el relato que los fariseos, los escribas, los doctores de la ley estaban espiándolo para ver si curaba a aquel hombre en sábado, y no solo eso, para ver si por curarlo luego podían atacarlo a él o condenarlo. Entonces uno se pregunta, ¿qué religión es esta que promueve el espionaje, que promueve el acecho, que promueve el deseo de condenar a alguien? Y además el motivo por hacer el bien a otra persona. ¿Qué ocurre ahí? Esta religión no puede ser buena. Y efectivamente Jesús, cuando es consciente de lo que está pasando, llama al hombre enfermo, lo pone en el centro. Esto tiene un sentido también metafórico muy, muy profundo. El que no cuenta, el enfermo,
en el centro de todo, y los sana. Y entonces les pregunta a ellos, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Y ellos, dice el texto, se callaron, enmudecieron, pero en cuanto salieron de la sinagoga, se pusieron de acuerdo, se confabularon para encontrar el modo de acabar con Jesús. ¿Qué religión es esta que quiere acabar con un hombre que hace el bien a otro? La religión no es buena. Por tanto, aquí tenemos la clave para comprender el conflicto. Jesús, como hombre bueno, entra en conflicto con una institución y con una normativa y con una autoridad, etcétera, que no es buena, que no actúa desde la bondad. Y aquí nos encontramos con algo que a lo largo de la historia de todas las religiones, en concreto de la nuestra, desde hace 20 siglos, ha servido como trasfondo para poder comprender muchos comportamientos totalmente injustificables. ¿Qué busca la religión? ¿Los intereses de Dios o los intereses del ser humano? ¿O anteriormente todavía? ¿Qué religión es esa que confronta o que enfrenta los intereses de Dios por una parte y los intereses del ser humano por otra? ¿Acaso hay contradicción entre ellas? ¿Qué ocurre? Luego me detendré un poquito en ello porque me parece una cuestión nuclear para las personas que todavía están dentro del paradigma religioso. Pero antes de ello, apenas subrayar un detalle, porque estamos hablando de la persona de Jesús, que me parece que resume bien lo que supuso su novedad en este punto. Y es que supo reconocer estas tres realidades como idénticas. Para Jesús la salvación es idéntica a lo que Dios quiere, los intereses, entre comillas, de Dios, y eso es idéntico al bien de las personas. No puede haber, por tanto, conflicto, no puede haber, por tanto, colisión de unos intereses con otros. Esto es una identificación en todo el mensaje de Jesús. Identificación que él concluye en esta afirmación también totalmente revolucionaria: no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y donde dice sábado podemos poner las cosas más sagradas para nosotros, porque el sábado era lo más sagrado después de la Torá para un judío, ¿no? No es la religión, perdón, no es el hombre para la religión, no es el hombre para la iglesia, no es el hombre para la ley, no es el hombre... Es justo al revés, es todo en sentido contrario. Pero no solo eso, sino que Jesús propone, además de una forma expresa, explícita también, un camino para encontrarse con Dios que no pasa por el templo. Ahí tienen, por ejemplo, solo dos detalles, ¿no? En la parábola del buen samaritano, seguro que el sacerdote podía ir hacia el templo a cumplir los ritos, está bien, religiosos. Pero, sin embargo, el hereje, el llamado samaritano, un hereje para los judíos, cuando ve al hombre malherido en el camino, se hace cargo de él, todos conocemos, lo carga en su caballo, lo cura, lo lleva a la fonda, etc. Y se hace cargo de él en todos sus gastos también. Jesús pone a este hombre como prototipo del que ha actuado correctamente, es decir, en lenguaje religioso. Este hombre se encuentra con Dios no en el templo, sino fuera del templo. Con frecuencia la religión ha insistido en que a Dios únicamente se le podía encontrar en el templo. Esto va en contra del mensaje de Jesús. Acuérdese, por ejemplo, también de aquello que es una parábola que conocemos con el nombre de juicio universal o juicio final. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me visitaste. Y le preguntarán, ¿pero cuándo hice eso? ¿O cuándo estuviste tú preso? Y Jesús contesta, cada vez que lo hiciste con alguien, lo estabas haciendo conmigo. Es decir, el camino del encuentro con Dios no pasa tanto por la religión cuanto por la ética. Hay un camino de encuentro con Dios que no pasa por el templo. Esto nos lleva a darnos cuenta, a mi modo de ver, que Jesús no fue un hombre religioso, según como entendamos ese término, sino espiritual. También si entendemos espiritual en su sentido genuino, de profundamente humano. Jesús es un hombre espiritual, por tanto un hombre humano, sin más adjetivos, y por eso también universal. Pero os decía antes que quería hacer un paréntesis breve para desactivar la trampa religiosa. Esta trampa religiosa no es otra nada más que la de entender
a Dios y a los humanos en conflicto, cada cual con un mundo de intereses que giran, lógicamente, alrededor de cada uno de ellos. Este esquema, luego veremos por qué está tan marcado, pero este esquema tiene consecuencias terribles. Primero, porque produce una objetivación. Parece que Dios está encerrado ahí en esa cápsula, como ahí en ese círculo, en ese óvalo, y los humanos en su mundo quedan totalmente objetivados. Entonces eso está marcado por la separación o la distancia entre unos y otros, el dualismo, incluso la rivalidad, o Dios o el ser humano, y esto históricamente ha tenido consecuencias tremendas también en el funcionamiento de la Iglesia. El legalismo, que es lo que ocurría con aquellos escribas de la sinagoga de Cafarnaún. A ver si este hombre cura a alguien, esto va contra la ley y entonces podemos condenarlo. Es subir, poner el legalismo como criterio último de comportamiento. Fijaos que llega a sustituir lo que es el bien de la persona. No se busca el bien del paralítico, del enfermo que estaba en la sinagoga. Se busca que la ley no sea infringida. Esto es tremendo. Esto provoca, el mismo Jesús lo dirá luego en una parábola preciosa, la parábola de los 2 hijos o del hijo pródigo. Esto termina en rebeldía, cuando uno se siente ahí como oprimido o sometido a un ente extraño, superior, a un Dios, como se le quiera llamar. En muchos seres humanos lo que provoca es una rebeldía fuerte, a veces en forma de ateísmo. O provoca en otros, por ejemplo, el hijo mayor, alienación. El hijo mayor había estado toda su vida en la casa del padre, pero nunca lo había disfrutado, ni siquiera se había dado cuenta y andaba mendigando a su padre, luego al final lo veremos, un cabrito para comer con sus amigos. Por eso al final el sentimiento del hijo mayor termina en resentimiento, termina resentido contra el padre, ni siquiera me has dado un cabrito, y termina resentido contra el hijo menor cuando es readmitido. Estas consecuencias yo creo que son inevitables mientras se entiende la religión en esta clave de separación. Dios por un lado y el ser humano por otra. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué esta clave está tan arraigada, siendo tan nociva, tan peligrosa, etcétera? Pues hay a mi modo de ver 2 motivos. Un motivo, no sé llamar cultural, que es el nivel mental de consciencia, nivel mítico, es decir, un paradigma anterior que concebía la divinidad como un ente objetivado y separado, como un Dios particular, separado de lo real. Y el segundo motivo es porque, como ocurre con todos los esquemas que están muy grabados en nuestra mente adulta, casi siempre será porque fue un esquema de nuestra infancia. Y todos los esquemas que se grabaron en la infancia, todos aquellos, perduran luego, aunque cambien los contenidos, pero el modo de esquema funciona en nuestra vida adulta. Volviendo al ejemplo anterior, era claro que donde ponía Dios, ustedes ponen papá, mamá, y donde ponía humanos, ustedes ponen niño, y el esquema se vive así. Por un lado está papá y mamá con sus intereses, y por otro el niño con los suyos. Pero con frecuencia lo que quiere el niño no es lo que quiere papá y mamá. A esto la religión la ha llamado pecado. Y cuando el niño quiere hacer méritos, lo que hace no es lo que él quiere, sino lo que sospecha que quieren papá y mamá. Y aquí nace de nuevo la alienación, la rebeldía, etcétera, todo lo anterior. Pero es una trampa muy inconsciente, precisamente porque es muy infantil, y entonces parece que uno está viviendo esa relación con Dios y que no puede ser de otro modo. Y no se da cuenta de que lo que hace es reproducir un esquema válido quizás en la infancia, pero ya superado. En definitiva, la trampa está en que lo que llamamos Dios no puede tener intereses. Dios no es un ser, Dios es un estado de ser. Dios no es un ser separado, no es un ente enfrentado o frente a nosotros, sino separado. Decía antes en un paréntesis que Jesús trasciende la religión. Aquí está la parábola del buen samaritano, que encuentra a Dios en un camino que no pasa por el templo. Samaritano nunca en su vida habría ido al templo. En la parábola del llamado juicio universal o juicio de las naciones, donde
se encuentra a Dios asistiendo a la persona que está en necesidad, el mismo criterio que en la parábola del samaritano, es atender a la persona en necesidad. Y hay un texto que en la Iglesia se ha repetido poco, quizá por la misma crítica y el potencial de denuncia que conlleva, que está en el cuarto Evangelio, en el que se conoce como diálogo con la samaritana, donde Jesús dice: ha llegado un tiempo en el que los verdaderos adoradores ya no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en el monte Garizim, sino en espíritu y en verdad. Esto es trascender el templo y trascender las religiones. Jesús ha trascendido la religión. Hay una forma, o la forma del encuentro con Dios está más allá de Jerusalén, más allá de Garizim, más allá del templo, más allá de la creencia, más allá de la religión, en otro lugar. Si tenemos tiempo, luego al final en el otro apartado, yo volvería sobre ello. En cualquier caso, lo que le queda claro a alguien que sigue a Jesús es darse cuenta de que la religión solo tiene sentido. Recuerden aquello de la sinagoga de Cafarnaún una vez más. Solo es buena la religión cuando está al servicio de la persona, del bien de la persona, y al servicio de la espiritualidad, entendida la espiritualidad como profundidad humana. Solo en ese caso es buena. Damos un pasito más, un quinto rasgo de la personalidad de Jesús, acercándonos ya más a su núcleo. En Jesús vemos también superada no solo la religión, sino lo que denominamos como patriarcalismo. Por un lado, Jesús vive hace 2000 años en la cultura mediterránea, en un sistema cultural y religioso que discriminaba y oprimía a la mujer constantemente. Todavía quedan secuelas de este patriarcalismo, machismo por todos los lados, ¿no? No es fácil revertirlo, pero ahí vamos. Pero hace 2000 años, ustedes saben, ¿no? Había una oración recogida en el Talmud que decía, gracias por no haberme creado gentil, esclavo ni mujer. Esto para hacernos idea del contexto sociocultural en el que Jesús aparece. Y sabemos también que en aquella época los letrados, los escribas, los doctores, los maestros de la ley, no se dignaban a hablar con mujeres en público. Y esto no era por un motivo, como puede ser en otras sociedades más puritanas, de tipo sexual o de tipo de apariencia, ¿no? Sino por considerarlas inferiores. Y el entrar en contacto con alguna de ellas, con alguna mujer en público, era como presentarse a sí mismo como inferior con respecto a su supuesto rango de doctor o de maestro de la ley. ¿Qué vemos en Jesús? En primer lugar, lo que llama la atención, si nos ponemos en aquel contexto de aquella época, es la normalidad del trato de Jesús con las mujeres. Algo que no tendría que llamar la atención porque es lo propio, lo evidente, pero que llama la atención como todo lo que por desacostumbrado, por incluso injusto, siendo algo normal, sin embargo sigue llamando la atención. Sigue llamando la atención el trato de Jesús con las mujeres porque choca con el modo habitual de hacerlo las personas de su mundo. En segundo lugar, es claro que tuvo también discípulas en su grupo, lo cual también rompe otro tabú. Jamás un rabino hubiera admitido discípulas en el grupo. Sabemos que los rabinos tenían discípulos porque ellos solicitaban a los discípulos incluirse. Jesús llama a los suyos, llama a sus discípulos y entre ellos también a mujeres. La actitud ante la mujer adúltera, que la llevan ahí, es cierto que para probarlo a él, pero en definitiva también para darle a ella su castigo, porque es curioso que se castigaba a la adúltera, pero no así al adúltero, ¿no? Y como Jesús es el único que, recurriendo a su gran, incluso astucia, inteligencia, los pone en evidencia. El que esté sin pecado que arroje la primera piedra, y cuando queda solo con ella dice, mujer, no te condeno, ve en paz. Lo mismo ante el fariseo y la llamada pecadora pública, todos criticándolo porque es una mujer, bueno, que está llorando sus pies, que lo sega con los cabellos, lo cual en aquella cultura también era un signo que para nada podía ser bien visto.
Y Jesús no solo la defiende, sino que muestra a los que estaban con él que tiene mejor corazón que el propio fariseo que lo había invitado a su casa. Hay otro episodio que a mí también desde joven me llamó mucho la atención, y es cómo Jesús es convertido por una mujer. Es el relato de la mujer sirofenicia, donde le pide encarecidamente, esta mujer lo va siguiendo a Jesús para que cure a su hija, y la van echando fuera, que no se acerque, y ella sigue insistiendo. Y Jesús le dice, también hijo de su tiempo, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Saben que puede ser una metáfora porque también se llamaban perros a todos los no judíos, y en concreto los seguidores de Jesús, los primeros cristianos, podían también denominarse con ese término despectivo. Pero más allá de lo que hay metáfora, lo curioso es que cuando la mujer reacciona a la palabra de Jesús, Señor, también los perrillos comen las migajas, algo Jesús da un vuelco por dentro, es decir, experimenta una conversión. Jesús venía como hombre de su tiempo creyendo que el pueblo elegido era el pueblo de Israel. Por eso cuando envía discípulos les dice, id solo a las ovejas, o vayan solo a las ovejas descarriadas de Israel. No vayan a territorio lejano, ¿no? Y sin embargo, aquí hay un clic que produce un cambio en Jesús. Empieza a abrirse a la universalidad, a lo que se conocía como el mundo pagano. Y finalmente, es curioso que dentro de los relatos de todos los 4 evangelios, las mujeres ocupan el lugar prioritario en los relatos de apariciones. Siempre son las primeras a las que Jesús se aparece, y son los relatos que han llegado a nosotros. Si tenemos en cuenta que en la legislación judía, para entendernos, el testimonio de una mujer no era válido, no deja de ser profundamente llamativo que los primeros testimonios en los evangelios relativos a la resurrección de Jesús estén puestos en boca de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser inventado, que esto tuvo que ser real. Un sexto rasgo. Encontramos en Jesús a un hombre de paz en medio del conflicto, que no es una paz cualquiera, no es la paz de los cementerios, no es la paz del que no se implica en nada. No, no, es una paz de alguien que ha vivido toda su vida un conflicto permanente. Hace unos años, trabajando con un grupo de jóvenes del Evangelio, les propuse que leyeran el Evangelio de Marcos, que es el más breve y el más original, seguido como si fuera un relato, una novelita, todo seguido, porque estamos tan acostumbrados a leerlo en perícopas pequeñas, en trozos pequeñitos, quizá en la Eucaristía, que podemos perder el sentido del conjunto. Pues bien, a la vuelta de esa lectura, una chica joven, cuando llegó la hora de compartir en grupo, dijo, a mí lo que me ha llamado la atención es que al leer todo el Evangelio seguido, me he dado cuenta de que los conflictos con Jesús y el empezar a perseguirlo ocurrió desde muy temprano, efectivamente, desde muy pronto. Hay un teólogo, no recuerdo ahora el nombre, mexicano, ¿sí?, que tiene un libro muy interesante con un título también afortunado. El título es Jesús, hombre en conflicto. Hombre en conflicto. Y ahí detalla todo eso en Jesús. ¿Por qué decimos que Jesús fue un hombre de paz en medio del conflicto? Porque toda su vida, esa vida, digo, marcada por el conflicto, la vivió, la asumió desde la paz. Y esto nos lleva a verlo, efectivamente, como un hombre de paz. Y aquí encontramos otra inclusión. Si he hablado de una inclusión relativa a la pobreza, Jesús nace pobre y muere pobre, lo cual el autor está queriendo decir, la pobreza elegida constituyó una constante en el desarrollo de su historia. Aquí hay otra inclusión. Recuerdan el canto también, evidentemente, mítico, legendario, en el nacimiento de Jesús, ¿no? Los ángeles que cantaban gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, ¿no? ¿Y cuál es el primer anuncio del resucitado en los relatos de apariciones? Aunque también sean relatos legendarios, lógicamente. El primer anuncio es paz con ustedes o paz a ustedes. Hay otra inclusión. Esto significa que la paz ha estado presente todo el tiempo en el recorrido histórico de la existencia de Jesús. Las fuentes de la paz de Jesús, según el Evangelio, son 2.
puestas en su propia boca. La primera es la certeza de estar en el Padre. En el Evangelio de Juan, hacia el final de su vida, cuando ya imagino que se va viendo venir lo que se aproxima, Jesús, en un momento de angustia, saben que el cuarto evangelio no tiene el relato de Getsemaní, pero que lo suple por este episodio. Estando con los discípulos en medio de la gente, dice: me siento profundamente solo, siento una tristeza de muerte, pero reacciona enseguida y añade: pero yo nunca estoy solo, el Padre está siempre conmigo. La certeza de estar en el Padre es una fuente de su paz. Y la otra, la certeza de que no quiere buscar ninguna otra cosa sino la voluntad del Padre. Hacer lo que el Padre quiere es su única certeza. Cuando una persona quiere buscar su voluntad, hacer lo que quiere por encima de algo y no lo consigue, lo que experimenta ahí que es frustración, y con la frustración, inquietud, alteración, sufrimiento, angustia. Pero cuando uno dice: yo solo quiero lo que quiera Dios, lo que quiera el Padre, lo que quiera la vida, ahí no puede haber nunca frustración. Uno se adecúa, se amolda a lo que la vida le está trayendo. Esto fue tan importante, esta experiencia de Jesús como hombre de paz en medio del conflicto, que dentro de los muchísimos nombres que se le dan a Jesús en las primeras comunidades, que aparecen recogidos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, hay un nombre que me gusta mucho: es Jesús es nuestra paz. Jesús es fuente de paz, y así fue visto por aquellas comunidades. Damos un pasito más y nos estamos acercando ya cada vez más hasta el núcleo. Jesús como hombre fraternal y compasivo. Cuando hablamos de fraternidad en el Evangelio, no lo podemos separar de estos dos otros términos que lo enriquecen, o no sé si lo complementan: la compasión y el servicio. En el Evangelio se habla de la fraternidad que se siente en las entrañas, como la sintió el samaritano, por ejemplo. Se siente como compasión y se vive como servicio. Y a todo ello, en el Evangelio se le da el nombre de reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la propuesta de una sociedad nueva caracterizada por la fraternidad, sentida como compasión y vivida como servicio. Algún teólogo, más de alguno seguramente, espero por lo menos, ha dicho que la compasión era el modo de ser de Jesús. Es decir, lo que definía, si tuviéramos que definir a Jesús con una sola palabra, esa palabra sería compasión. No tenemos tiempo ahora de detenernos en el significado de la compasión cuando se entiende de manera genuina, pero bueno, ahí está. Y lo opuesto a la compasión es la indiferencia. Indiferencia que en el refrán castellano se expresa en aquellas palabras, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. La compasión es el modo de ser de Jesús. Esto llevó, por ejemplo, a José Antonio Pagola a decir que si tuviéramos que definir a Dios con una palabra, tendría que ser también, por este mismo motivo, justamente esta: compasión. Dios es compasión. Compasión es el modo de ser de Dios. Desgranando esto, únicamente trato de mencionarlo. Para Jesús, para el Evangelio, la persona aparece siempre como el primer valor, por encima del sábado, por encima de la ley. Siempre sitúa, apuesta por el servicio frente al poder. Recordad que los niños en el Evangelio no significa para nada lo que significan los niños para nosotros. En la cultura del Evangelio, niño es el último de todo, el que no cuenta para nada, el último de la fila, ¿no? El que no tiene ningún valor, ninguna importancia. Cuando Jesús ve que sus discípulos se enfrascan en luchas por el poder y por los primeros puestos, dice: entre vosotros eso lo hacen los dueños de las naciones, entre ustedes nada de eso. El que quiera ser el primero, que se haga el último, el esclavo de todos. Y tomando a un niño, lo puso en el centro y dijo: si no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de Dios. Es decir, si no están dispuestos a colocarse en el último lugar, que es el lugar del servicio, no podrán ni siquiera entender esta propuesta de una sociedad caracterizada por la fraternidad de la que hemos hablado.
Y como ocurre con Jesús, recuerden al principio, mi vida es mi mensaje, habla del amor, no del amor, habla de lo que él vive. Por eso recoge el cuarto evangelio, con el mismo amor con el que yo los he amado, con ese mismo amor. ¿Y cómo quedaría esto de grabado en los discípulos que 70 años después de que Jesús lo pudiera pronunciar, todavía recuerdan quizá como eco aquella palabra, con el amor con que yo los he amado? De modo que cuando Pedro, según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene que resumir la vida de Jesús para gente que lo ha conocido, imagínense que alguien le preguntara, ¿y quién fue Jesús? La definición de Pedro es preciosa. Jesús fue el hombre o un hombre que pasó por la vida haciendo el bien. Creo que no puede haber un panegírico mejor para nadie, ni una inscripción más excelsa en la tumba de ninguna persona. Pasó por la vida haciendo el bien. Esto es lo que define a una persona espiritual. A veces también una persona religiosa, pero hemos visto no siempre, ¿eh? La religión a veces no. Y teólogos modernos, estoy pensando por ejemplo en Bonhoeffer, aquel teólogo que asesinaron los nazis en un campo de concentración, en el año 44, definía a Jesús como el hombre para los demás. En lugar de vivir para sí mismo, que es lo que vivimos desde el ego, cuando estamos identificados con el ego, que gira constantemente en torno a yo, mi, me, conmigo y mis propios intereses, Jesús es el hombre que vive para los demás. Resumiendo mucho, se podría decir que en la vida podemos ir en dos actitudes. Una es la actitud, o dos claves si quieren. Una es la clave de voracidad, voraz, de devorar, de consumir, de atrapar, de tragar. Y otra es la clave de ofrenda, de brindar, de servir. Clave de voracidad, clave de ofrenda. Jesús fue el hombre que vivió toda su vida en clave de ofrenda. Y vamos ya con el octavo rasgo, que es el más profundo, el nuclear, pero es el que explica todos los demás, porque como ocurre en Jesús y en nosotros mismos, en cualquier persona, lo que hacemos brota de lo que somos, brota de lo que hay en nuestro interior, metafóricamente hablando, en nuestro corazón. Este último núcleo, por tanto, constituye el secreto de Jesús. A ese secreto Jesús lo llamaba Abba. Abba en un término familiar, en aquella cultura, que denotaba mucha intimidad, mucha cercanía, Abba. Así lo recogen los evangelios, de modo que presentan a Jesús, piensa sobre todo en el cuarto evangelio, como un hombre caracterizado también por dos rasgos que repite mucho el cuarto evangelio, la confianza y la disponibilidad. Esto significa que Jesús se entiende a sí mismo como hijo amado y dócil. Hijo amado, y de ahí la confianza y la fuente de paz, decía antes, y dócil. Yo, cuando discute en el cuarto evangelio con los judíos, ¿no?, con los escribas, con los fariseos, yo no hago lo que quiero, solo hago lo que el Padre quiere. Yo no hago mi voluntad, hago la suya. Que no sea lo que yo quiero, se recoge incluso en el momento de crisis, de angustia de Jesús en Getsemaní, sino lo que tú quieres, etc. Confianza y disponibilidad como rasgos característicos. En el Evangelio de Marcos, la expresión hijo, hijo de Dios, aparece en los momentos nucleares. Es el título del Evangelio, comienzo del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. En el momento del bautismo, que es cuando empieza la actividad pública, en el momento de la transfiguración, que es la revelación de lo que es Jesús, y en el momento de la muerte. Y es curioso, como saben, que en este último texto es un pagano, un soldado romano, por tanto, el que lo dice. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es decir, Marcos, eso es un recurso teológico, ciertamente, coloca esta expresión en los lugares centrales de su relato como para hacer ver al lector que esto es lo más nuclear de todo lo relativo a Jesús. El Evangelio de Lucas sabrán también, lo primero, los escritores antiguos, cuando relataban la biografía de un personaje, tenían mucho cuidado en elegir la primera palabra que ponían en su boca y la última, porque eso también era una forma de definirlos.
¿Cuál es la primera palabra que Lucas pone en boca de Jesús? Estamos en el templo, parece que se ha perdido, entre comillas, de sus padres, está discutiendo con los doctores de la ley, y cuando los padres le encuentran, le reprenden, y él les contesta: ¿no sabían que yo debo de ocuparme de las cosas de mi padre? Es la primera palabra, no es casual, es un artilugio de Lucas también con un objetivo teológico. Y la última palabra que Lucas, el mismo Lucas, pone en boca de Jesús es en la cruz, cuando dice: Padre, en tus manos entrego mi vida. Padre la primera, Padre la última palabra. Y el Evangelio de Juan estaríamos sin terminar, porque constantemente está hablando del Padre como referencia última y como centro de su vida. Yo solo hago lo que hace el Padre, yo solo digo lo que le he oído al Padre, yo solo hablo de lo que he escuchado al Padre, etc. Todo el rato es la referencia, que en el cuarto Evangelio, entre otros textos del mismo calibre, se resumen en esta expresión contundente: el Padre y yo somos uno, que es una expresión que a veces se ha leído, lógicamente, desde una lectura mental mítica, incluso y teísta. El Padre haya separado, pero como el Hijo es Hijo único, no sabía bien cómo, pero la lectura es mucho más simple. La lectura es, como dijera el maestro Eckhart, el gran místico cristiano del siglo XIII, de que el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. Lo que constituye la identidad última de Jesús es la identidad del Padre, es decir, es la identidad de Dios. Lo que constituye nuestra identidad más profunda es la misma identidad de Jesús, es la misma identidad de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo real, que no es separado, contiene una misma identidad. Somos diferentes, pero somos lo mismo. Esto, por eso decía al principio, lo que es Jesús lo somos todos, todas, aunque todavía no nos hayamos dado cuenta. Y ya para terminar, lo concluyo con esto. Hay 3 características del mensaje de Jesús que lo hacen particularmente atractivo, a mi modo de ver, siempre, ¿no? Cualquiera que se acerque al Evangelio con limpieza puede notar estas características, y me parece que son las más atrayentes. En primer lugar, la sencillez. En el Evangelio no hay elaboraciones teológicas, Jesús no es un teólogo, no hay para nada cosas complejas en el sentido de no sé, expresiones, formulaciones, conceptos, no. Es todo sumamente sencillo. Una segunda característica es el acento que pone en la práctica. Lo importante no es, Jesús dice, no es quien me dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Todo se define por la práctica. Fíjense, recuerden cuando en la parábola del samaritano había ido un doctor de la ley a preguntarle a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le cuenta la parábola entonces con toda la apología del samaritano tomado por hereje, al que pone como héroe, y cuando termina le dice al doctor de la ley, ve y haz tú lo mismo. No le propone que crea en algo, que haga un rito de algo, no, haz lo mismo. La centralidad de la práctica. Y en tercer lugar, como ha quedado dicho, una práctica centrada en la compasión, en la compasión. De nuevo aquí la expresión dirigida a aquel doctor de la ley, ve y haz tú lo mismo. La compasión constituye no solo el perfil central de Jesús, de su comportamiento, sino también de todo su mensaje. Lo cual coincide con lo que todas las tradiciones sapienciales, todas las tradiciones espirituales han enseñado a lo largo de los siglos, tanto en Oriente como en Occidente, en todas. Y desde el hinduismo y el taoísmo hasta el cristianismo y hasta la sabiduría maya, ¿no? La sabiduría maya dice, no sé si es en el libro el equivalente al libro del Congreso o algo así, dice, si tienes dudas, elige el camino de la compasión y acertarás siempre. Es decir, la compasión siempre ha sido el test que verifica la verdad de un camino espiritual. Pero esto en el Evangelio de Jesús queda completamente claro.
Aquí está el libro donde está recogido, o ampliado, mejor dicho, esto que les he querido presentar, Recuperar a Jesús, una mirada transpersonal, si bien con algún añadido, porque como decía Carmiña al principio, en mí también ha habido, no ha habido, está habiendo y sigue habiendo todo un proceso de evolución a la hora de poner palabras o de formular lo que es mi propia vivencia o las experiencias que en estos años se me han ido regalando. Así que hasta aquí. Muchas gracias.